Buenas y bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales acerca de teoría de control. Vamos en este video a armar el sistema de levitación, vamos a construir el sistema de levitación. ¿Pero qué es un sistema de levitación? El sistema de levitación como tal es un ventilador, el cual va a soplar el viento a una velocidad determinada y me va a poder controlar una pelota a una distancia especificada. Ese es el sistema de ventilación como tal, el sistema de levitación que queremos construir. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces vamos a empezar con la construcción de nuestra planta, de nuestro sistema de levitación. ¿Qué tenemos que hacer primero que todo? Definir cuáles son las partes fundamentales. Tenemos que conseguir un tubo plástico transparente, un tubo de unas dimensiones que entre obviamente pues una pelota de icopor. En este caso pues yo no les puedo decir la dimensión porque eso también depende de su ventilador, entonces pues ustedes ya verán qué dimensiones colocar. Y necesitamos pues ese tubo plástico, el tubo plástico, y necesitamos el ventilador que va a ser nuestro actuador. Este ventilador yo lo escogí de 12 voltios para que tuviésemos un rango de control mucho más alto, no de 0 a 5 voltios, sino de 0 a 12 voltios. Es mucho mejor escogerlo a 12 voltios. Como nosotros no teníamos, pues no encontramos un tubo, entonces nos tocó utilizar unas hojas de transparentes que son conocidas como los acetatos. Entonces, cogimos unos acetatos y los doblamos de forma que quedará un cilindro, y eso es lo que nos sirve como tubo. Entonces, listo, ya después de tener el tubo y el ventilador, entonces tenemos que empezar a resolver ciertos problemas, los cuales vamos a ver a continuación. El primer problema que encontramos al empezar a desarrollar el sistema de levitación es qué ventilador utilizar. Nosotros tomamos un ventilador de computador de 12 voltios, el cual iba a ser controlado con Arduino. Pero nosotros sabemos que tenemos que manejar la velocidad de ese ventilador. Para manejar la velocidad tenemos que manejar la tensión entre los bornes. Y si queremos manejar la tensión entre los bornes, entonces tenemos que utilizar PWM. Y pues la tarjeta que vamos a utilizar es Arduino, entonces va de 0 a 5 voltios. Entonces nos toca diseñar un circuito el cual podamos pasar la señal de PWM a una señal de 12 voltios para controlar la velocidad del ventilador. Entonces esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Entonces, un diseño rápido, un diseño sencillo, sería tomar digamos que es nuestro modelo de ventilador. Eso es un motor, y entonces si nosotros acá le conectamos más 12 y negativo acá, entonces más menos, digamos que ocurre una fuerza torsora, entonces ocurre un torque acá. Acá el ventilador va a empezar a funcionar a su mayor velocidad porque tiene 12 voltios. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que podamos manejarle la tensión que tenga entre bornes. Entonces si le presentan en algún momento 5 voltios, 7 voltios, todo eso gire a una velocidad determinada. Queremos que la velocidad de acá se maneje con respecto a esa tensión. Entonces lo que nosotros hicimos fue conseguir ¿cómo es que llama? Un transistor. Y el transistor es el que nos va a ayudar a switchar la señal. Entonces por acá nosotros le vamos a colocar una resistencia y por acá le vamos a ingresar la señal PWM del Arduino a 5 voltios, de 0 a 5 voltios. Va a entrar por acá la señal PWM. Y él lo que va a hacer al final de cuentas es switchar esta señal de 12 voltios. Switcharlo acá a gran velocidad para que el switcheo genere acá una especie de PWM, pero a 12 voltios, para poder manejar este motor. Listo, pero también tenemos un problema. Un motor idealmente es un inductor, y nosotros sabemos que la ecuación que describe el inductor es que la tensión del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero si ustedes van y analizan la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la corriente que viene por acá
va a cambiar muy rápidamente porque esto se va a estar abriendo y cerrando muy rápidamente. Y si eso cambia en un tiempo muy pequeño, todo este término tiende a infinito. Por ende, la tensión en este elemento tiende a infinito. Entonces aparece una tensión inducida en este sentido, en un sentido contrario. Esas tensiones pueden llegar a ser muy altas por ese switcheo que se está realizando ahí. Esas tensiones pueden dañar, destruir nuestro transistor y nuestro Arduino. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces lo más recomendable es colocar un diodo en polarización inversa. Un diodo en esta polarización para poder retornar esa tensión, regresar que esa tensión pueda inducirse otra vez en el mismo motor y no nos afecte a ningún otro elemento. Eso sería todo. Este es el circuito ya construido. Vemos que ya está conectado el ventilador, está también el transistor, está conectado también la señal de PWM que le debe ingresar el Arduino. Vemos también que está el diodo para evitar las sobretensiones, que es muy importante. Y ya, nos resta ese circuito, conectarlo a un Arduino. Ya también tiene la alimentación de 12 voltios, entonces ya está totalmente listo. Simplemente es eso, conectarlo y ver cómo funciona. Antes de construir el proyecto, pues obviamente se tiene que verificar el circuito con el motor, con el ventilador que tenemos. Entonces, simplemente le conectamos el Arduino al circuito que ya habíamos construido, el cual dejo también en la descripción para quien lo quiera construir. Es un circuito muy simple. Y pues este es el programa. Pues el programa para verificar es simplemente decir una tensión analógica por el puerto 6 del Arduino. Vamos a utilizar el pin 6 del PWM y vamos a encontrar un problema. No todos los ventiladores nos funcionan. Si ustedes ven, ahí estoy programando a la mayor intensidad que nos puede entregar el PWM 255, el mayor ciclo de trabajo. Y si ustedes ven, el motor efectivamente con ese ciclo de trabajo empieza a girar. Ahí ya empezó a girar. Efectivamente, con el mayor ciclo de trabajo funciona. Pero si nosotros cambiamos el ciclo de trabajo a cualquier otro valor, ahí lo vamos a cambiar a 100 y probamos ese cambio al ciclo de trabajo, vemos que el motor se nos detiene. Entonces, tenemos un problema grave. No todos los ventiladores nos funcionan, pero la pregunta es, ¿por qué no nos sirve? Yo supongo, como eso es un motor brushless, el motor brushless por lo general tiene que tener un control más detallado. Yo pienso que la frecuencia del PWM afecta a ese motor. Entonces, antes de entrar el PWM a ese motor, debería convertirse en una señal analógica. Pero pues eso es mucho más complicado. Lo que nosotros hicimos fue comprar otro motor, un motor más pequeño. Aunque este motor grande sería genial colocarlo, hay que buscar la forma de ver qué se podía hacer para colocarlo. Pero conseguimos un motor más pequeño en el cual sí funcionaban todos los rangos. Entonces, les recomiendo que antes de armar el proyecto revisen bien que el PWM sí le funcione a su motor. Si ustedes ven, hemos variado el PWM en diferentes rangos y no funciona. Por más que lo intentamos con ese motor, solo funciona con 255. Entonces hay que tener muy pendiente eso. Otro de los problemas que tuvimos al tener ya el cilindro construido y pues tener el ventilador que le funciona al PWM era embocar todo el aire. El problema era que cuando colocábamos el ventilador a soplar, intentábamos que todo el aire entrara por el cilindro, lo cual no sucedía. Había mucho aire que se escapaba. Entonces nos tocó construir un tipo de desarrollo en papel hecho de tal forma que todo el aire que salga se emboque dentro de ese cilindro. Entonces esa fue una de las partes fundamentales, y quedó pues tal como se muestran las imágenes que estamos mostrando. Quedó muy bien hecho y yo les voy a dejar la página en la descripción para que ustedes puedan ver cómo hacer su desarrollo, obviamente con las medidas pues que ustedes tengan. Ya en estos momentos tenemos armado nuestro sistema de levitación. Eso es en teoría de control, ya tenemos construida nuestra planta. Ya eso le podemos encontrar algún sistema de control.
Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le vamos a encontrar un sistema de control? Importante, el ventilador se tiene que dejar elevado, se tiene que dejar un tipo de altura para que todo el aire que está por acá se pueda embocar dentro del el cilindro. Entonces, ya después de tener eso, ustedes ven que tenemos en teoría de control sería una planta, que es nuestro sistema físico, y que él recibe como entrada, va a recibir una tensión o un voltaje en el motor. Va a recibir un voltaje en el motor y él me va a producir una salida. ¿Qué es la salida? Es la distancia de la altura que me hace elevar el motor. Entonces, como tal, nuestra planta ya está construida, pero la pregunta es, bueno, ¿un microcontrolador o el Arduino o cualquier dispositivo ya es capaz de controlarme esta planta? Pues la pregunta es si usted lo quiere controlar a ojo o lo quiere controlar con un microcontrolador. Un microcontrolador no va a saber que su planta, que cuando usted le aplica una tensión B, esta pelota está a 10 centímetros. Así porque así, no. Nosotros lo podemos hacer porque nosotros lo podemos ver, pero el microcontrolador no lo puede hacer. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? A nosotros nos toca colocar un sensor acá, un sensor para medir esa distancia, la altura a la que está el elemento, y con esa distancia, entonces eso ya se llama un lazo de realimentación. Se realimenta hasta el controlador. Entonces acá vamos a colocar esto, que sería un lazo de realimentación. Entonces aquí entraría su señal medida. Esta sería su señal medida. Vamos a decir que es negativo y aquí positivo. Vamos a entrar una referencia. ¿Qué es la referencia? La referencia es una distancia a la que usted quiere colocarlo. Una distancia deseada. Y entonces usted dice, mi referencia quiere ser 10 centímetros. Quiero controlarlo a 10 centímetros. Entonces, esta distancia a la que usted lo quiere controlar es a 10 centímetros. Y por acá tiene su medición, la medición. Y esto es lo que le entra al Arduino. Acá donde está el Arduino. Este va a ser el Arduino. Este dispositivo va a mirar esa diferencia, va a mirar los 10 centímetros que le están pidiendo y cuál es la medida actual. Si ese error está muy grande, entonces él va a tomar alguna señal de control y va a decir, ah, no, vea, entonces incrementemos la tensión, por ende incrementemos el PWM, o bajemos la tensión, quiere decir bajemos el PWM. Y esa planta va a responder y va a hacer cambiar esta distancia, se vuelve a realimentar y este proceso se repite y se repite y se repite. Este es el proceso de control más básico. Esto se llama un lazo de control. Ese es el más básico y ese es el que vamos a estudiar en el próximo video, el que vamos a empezar con un controlador proporcional. Entonces vamos a echar teoría sobre esto, vamos a hablar de muchas cosas y espero que esté muy bien. Este video es más que todo constructivo para saber qué problemas se tienen, qué problemas no se tienen. De todas formas, seguramente cuando usted lo vaya a armar va a tener pues otros problemas diferentes, pero al final todo eso se puede solucionar y pues tener el mismo proyecto que estamos construyendo nosotros. Yo los invito a que construyan su propio proyecto y que se encuentren con todos estos retos, que es la única forma de aprender. Espero que estén muy bien, que se suscriban, que compartan el video, que me estén siguiendo ahí constantemente para para que estén actualizados con todo el contenido que subo. Y hasta luego, que estén muy bien.